pasado, de Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Es una semana muy especial porque Joaquín y Ana, según el testimonio bíblico e histórico, conciben a María, la madre de Jesús. Y entonces, en esta bisagra que se produce en la política argentina, parecería ser que casi todo hubiese estado tramado para que la intercesión de la Virgen evite que algunos que la niegan, o aquellos que no creen, o los que apuestan a haber nacido bajo un signo y que jugar y creer en otro, no puedan realizar el daño fenomenal que es destruir la fe de las personas. Ahora, hoy no es un día hábil porque no es hábil el día que se concede a María y tampoco es hábil porque no se trabaja y porque hay feriado nacional establecido es inamovible además como feriado argentino por el Ministerio del Interior. Esperemos que Milei no lo quiera cambiar. Y esto que ocurre es también el último día de la semana que después ya pasa por la fe judía a guardar el sábado, por la fe adventista a guardar el sábado, y el domingo, donde estamos acercándolo a la Navidad y estamos viviendo los últimos tiempos de un mundo diferente, todo eso se conjuga para decir que si bien los Fernández terminan el domingo, ya han terminado. Virtualmente hoy no tienen actividad que pueda modificar la realidad argentina, ni Alberto Fernández Pérez, ni Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces nos obligamos, nadie lo pide, pero nos obligamos nosotros mismos, a hacer nuestro propio análisis y balance de por qué llega Milei. Y Milei llega como consecuencia de algo que nosotros votamos y que elegimos en la fe de que no regresara el macrismo por el daño y la destrucción que habían hecho a la Argentina, por 25.000 pymes cerradas, por un endeudamiento a 100 años, porque no imaginábamos nunca que eso se podía regresar de alguna manera reciclado y colados en la propuesta de otro, pero pasó. Y entonces estamos obligados a decir que nosotros creímos en Fernández, en los dos Fernández, y que dijimos que era una jugada maestra de Cristina cuando descolocó a propios extraños diciendo yo te acompaño, voy de vice. Todo esto surgió un día que Cristina Fernández, para ver si podía ser candidata, quiso convocar a los gobernadores peronistas en la sede del Partido Justicialista. Fueron 3. Se enojó mucho y cuando salía se encontró con Alberto Fernández, fueron conversando en el auto y en algún momento le dijo Fernández, tenés que presentarte. Y Cristina le dijo, ¿por qué no te presentás vos? Y Fernández le dijo, si me acompañás yo me presento. Y así nació, de lo que pareció un accidente de la política, la fórmula. Pero no alcanzaba. Y entonces lo fueron a buscar a Sergio Massa. Y Sergio Massa hizo un congreso del Frente Renovador en Parque Norte. Y allí convenció a propios extraños que tenía que juntarse con el kirchnerismo, a pesar de su posición crítica, a pesar de que él le había ganado las internas al kirchnerismo, a pesar que dijo que si era presidente a los ñoquis de la Cámpora los metía preso. Todo aquello se superó porque lo de Macri era peor. Había que juntar y perdonarse agresiones para poder batir al que había venido prácticamente con unas intenciones que nadie imaginó, pero para la que trabajaron. Un día Néstor Kirchner dijo, tenemos que elegir el enemigo y el enemigo es la derecha de Macri, que Macri no va a llegar a ningún lado. Y Cristina remató diciendo, si no le gusta lo que estamos haciendo, hagan un partido político y preséntense. No hizo un partido político, le robó el partido político a López Murphy, que era el PRO, y a partir de allí hicieron lo que ya conocemos. ¿Usando a quién? A Boca Juniors. A Boca como trampolín para ser jefe de gobierno de la ciudad, de jefe de gobierno de la ciudad para ser presidente, y los argentinos, sobre todo los porteños,
que habían hecho presidenta de la Rúa y en su gobierno de la ciudad lo único que había hecho era bicicenda y poner rejas a las plazas, lo transformaron en presidente y se fue lleno de muertos. Se fue lleno de muertos teniendo ministras que regresan, como Patricia Bullrich, y teniendo funcionarios que fueron parte de aquel desastre de la Unión Cívica Radical. Y entonces apareció algo nuevo. Alquilaron una vivienda, que alguna vez la usaron otros políticos, cerca al Congreso, y empezó a funcionar el Instituto Patria. Y allí entraron a caer personajes del antiperonismo, como Leopoldo Moró y otros, como Heller, viejo dirigente del Partido Comunista, y se transformaron no solo en diputados, sino en hacedores y consejeros y personas de llegada permanente a Cristina Fernández. Y Cristina entonces vivió desde el Instituto Patria lo que fue el intento de construir lo que Néstor había empezado, sacando a lo que podía del alfonsinismo, juntando esa parte del alfonsinismo que tanto daño le había hecho también a la Argentina cuando se fue como se fue el otro presidente radical, y entonces empezaron a verse cosas extrañas, diferentes a las que habían ocurrido con Menem, donde con Menem estaban los peronistas, pero entraron los de la UCD. Aquí estaban corridos los peronistas y empezaron a entrar sectores no peronistas de la izquierda, del alfonsinismo y de otros lugares. Y todo eso se fue constituyendo en parte de un operativo de gobierno. Mientras tanto, la masa silenciosa del peronismo siguió siendo manejada por pocos, sin abrir las elecciones internas del PJ y teniendo prácticamente clausurado el partido. Esa misma masa silenciosa que acompañó electoralmente, después fue sufriendo distintas consecuencias por no poderse expresar. Y a la hora de tener que reivindicar laureles, volvían a estar los de la trenza o los que andaban por el Patria o en ese caso ya ampliado el frente, estaban en el Frente Renovador o pasaban por otro lado, pero el que no tenía nada para poner era Alberto Fernández Pérez. Y fue presidente de la República. Y nosotros dijimos al principio y dimos su apoyo público, porque, repito, no pensábamos que iba a ser ninguna revolución, sino que iba a ser, por lo menos, evitar que el macrismo volviera. Lo primero que hizo fue ofender al peronismo. En una nota que le hicieron apenas ganadas las elecciones, dijo: se van a enojar los peronistas, pero yo me siento más socialdemócrata que peronista. Ahora no quiere renunciar a la presidencia del Partido Justicialista. Andate, Alberto, antes de que pases un mal momento, andate, renunciar. Pero mientras esto no ocurra, el presidente del Partido Justicialista es Alberto Fernández Pérez, que manejó, digno es decirlo, en el peor momento de la pandemia, las cosas de la mejor manera posible. Un país endeudado, que le había dejado Macri, que era imposible con los 57.000 millones que le habían pedido al Fondo Monetario Internacional y que lo habían evaporado con sus amigos, con deudas por todas partes, hacerse cargo de la pandemia, comprarle vacunas a China o a Rusia para poder auxiliar la salud de los argentinos. Y eso sí, lo hizo porque Aerolíneas Argentinas era una línea de bandera, porque pudo ir a Aerolíneas Argentinas a China, porque pudo ir a Aerolíneas Argentinas a Rusia y porque pudo hacer lo que pudo hacer. Decíamos en aquel momento, para los que tienen memoria se acordarán, que no podía el presidente de la República sentarse con Larreta al lado y con Kicillof del otro lado para dar malas noticias, que las malas noticias las tenían que dar los ministros y que él tenía que ser portador de buenas noticias. Dijimos también que las comunicaciones eran muy malas y después dijimos que eran pésimas. Y después dijimos que Biondi, que era el secretario de prensa que había puesto, iba a tener problemas muy serios. Y vaya si fueron serios. Estaba de novio con una periodista del diario La Nación y un día festejaron el cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos cuando todos estábamos guardados. Sacó fotos Biondi y en una noche de enamoramiento le hizo mostrar las fotos a su novia, que las publicó en La Nación. Y hubo un escándalo, y hubo una denuncia. Y todo eso pasó después que ya Alberto Fernández Pérez había hecho su primer gran yerro político cuando tenía que haber intervenido Vicentín, un verdadero latrocinio y un robo organizado por Cambiemos o por el macrismo, antes de ser Cambiemos, juntos,
con los empresarios de Vicentín, salieron algunos locos a dar vuelta con el auto y a decir todos somos Vicentín, se asustó y nunca no solo no intervino, sino que dejó que pasara. Y él, que es abogado, como lo es la vicepresidenta que se va, como abogada también, no hicieron lo que tenían que hacer para cambiar la Corte Suprema de Justicia, ni para ampliar la Corte si fuera necesario. Y entonces empezaron las cataratas de una justicia que en Comodoro Pi manejó y maneja Mauricio Macri y su banda. Las consecuencias son impensables. Cristina, dentro de 3 días, cuando vuelva a dejar los fueros, ya estuvo sin fuero y nunca fue presa, pero puede tener consecuencias impensadas en cualquiera de las causas que han reflotado. Y Alberto Fernández Pérez no sabemos si va a vivir acá o en España, no sabemos a qué se va a dedicar. Lo que sí sabemos es que se tiene que mudar y no tiene casa. Y que sabemos que se tiene que ir a vivir a algún lado porque la residencia de Olivo la precisa el presidente entrante. En esto, que es un raconto de nuestras propias cosas, llegó un momento donde había que cambiar al ministro de Economía porque todo hacía agua y parecía que se iban en helicópteros. Y Sergio Massa se ofreció. Claro, la opción era grande. Yo juego a fondo, pero después es mi turno. Bueno, lo que habían arreglado en aquel acuerdo era que iba a ser presidente de la Cámara de Diputados, cosa que le cumplieron, y él era presidente de la Cámara de Diputados. Y pasó a ser ministro de Economía y se puso al hombro un momento muy difícil, pero no resolvió la crisis económica, no pudo parar la inflación y no pudo hacer más de lo que hizo, y pese a lo cual sacó 11 millones de votos en la elección. Imagínense ustedes, como decía un colega, es un buen candidato porque si pese a todo esto tiene tantos votos, imagínense si hubiera podido normalizar algo la economía. Y en el mientras tanto aparece lo que él mismo se quiere vender como outsider, como un hombre de afuera, que no lo es para nada, porque tuvo 5 fundaciones atrás, y además porque a partir de un momento determinado Mauricio Macri le sacó el financista a Patricia Bullrich y se lo puso a Milei, y empezó lo que ya conocemos y es tan fresco que no vale la pena reportarlo hoy aquí. Pero lo que no podemos perdonar por el daño y las consecuencias es que 2 personas, los 2 Fernández, que habían logrado evitar que el macrismo volviera por sus vanidades, sus cuestiones personales, sus intenciones de decir quién es el que manda, hicieran lo que hicieron de una pelea constante entre la vicepresidenta y el presidente, o el presidente y la vicepresidenta, y que ahora, cuando termina todo esto, se ponga a hablar Alberto Fernández. No hables, Alberto. Escribí la memoria si querés y alguno la podrá leer. Pero no hables ahora porque no sirve. Y entonces, frente a esto que hoy ocurre, y frente a un tiempo donde le gatillaron 2 veces a la vicepresidenta de la República y no pasó nada en la Argentina, pero lo más grave es que no pasó nada con la Cámpora, con esa juventud que decía, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Ninguno, casi la matan y no se movió nadie. Después decían, vamos a hacer el 17 de octubre para proclamarla y para que acepte la candidatura. No salió nadie. Por lo tanto, muchachos, empiecen a repreguntarse por qué se llaman Cámpora, porque fue un presidente de 49 días, es decir, un presidente corto. Vayan pensando que lo que en la Argentina perdura es lo doctrinario, es lo que tiene sustento. No perduró el menemismo, no perduró el goldismo, no va a perdurar el kirchnerismo en tanto y en cuanto no son doctrinas, sino que son jefaturas que siguen, dicen ellos, enmarcado y representando el pensamiento de Perón. Ahora, si es el de Perón, ¿por qué no son peronistas más que kirchneristas, dualdistas o menemistas? Este es el tema porque se trata de jefes. Y lo que quedó de manifiesto es que el movimiento peronista no tiene conducción y que lo que sí tiene es sobra de candidatos. Sobran los candidatos, pero faltan conductores. Dependerá del pueblo peronista reordenarse para buscar un conductor. Una cosa es el peronismo y otra cosa es la oposición. La oposición es el peronismo más los otros. Por eso preguntábamos ayer si Massa estaba o no habilitado para ser el jefe de la oposición, que es otra cosa, que es más allá del peronismo. Quizá la intercesión de la Virgen evite lo peor. A lo mejor, ¿quién le dice que tengamos suerte de evitar lo que están proponiendo
incluso los propios, desde la bronca del gorilarismo amarillo, que dicen que van a resistir a lo malo. A lo malo no van a poder hacer muchas cosas. Con la represión, le aseguramos, no van a poder hacer muchas cosas. Lo mejor sería que encontraran una manera de darse cuenta que donde hay derechos establecidos por leyes anteriores no se pueden vulnerar por más votos que se tenga. Y acordate, Milei, que no ganaste la elección, ganaste el balotaje. La elección la ganó Massa. Y vos ganaste el balotaje con el apoyo de los segundos, de los mejor dicho, de los terceros, de los cuartos y hasta de no sé si algún quinto. Quiere decir entonces que no representás la mayoría, sino que representás a un sector que votó en estas elecciones pensando o imaginando que votaban en contra de lo que no le gustaba, de la pelea de los Fernández y de no haber resuelto lo principal que tenían que resolver, la economía argentina y el trabajo de los argentinos, que sí hubo mucho más que con Mauricio Macri, pero no alcanzó. Seguimos teniendo desocupados en un país que tiene todo por hacer y ahora aumentamos la pobreza a casi la mitad de la población. Sí, menos mal que entre la salida de los Fernández y el ingreso de Milei aparece la Virgen, que se quede un rato largo.